El patrón alveolar. El patrón alveolar es, o también llamado acinar, alveolar o acinar, es el reemplazo del aire que hay en el acino por otro contenido, que puede ser pus, puede ser sangre u otro material que no es aire. ¿Ya? Es el patrón alveolar. Miren la forma del alveolo, miren la forma. Por lo tanto, siguiente. Miren la forma del alveolo. Siguiente. Miren esto. Este es un patrón alveolar. Tiene una forma de una radiopacidad de aspecto algodonoso, ya de bordes imprecisos, que se suma todo y se llama consolidación, porque se ha cambiado el aire por otro contenido. Son radiopacidades de densidad media, intermedia, no es muy blanco, es una densidad intermedia porque puede ser pus, puede ser sangre. No cambia el volumen del pulmón, sigue igual, porque ha sido reemplazado el aire por otro contenido. Por lo tanto, no hay cambio de volumen. Tiende a confluir todas estas radiopacidades y dentro de estas radiopacidades vamos a ver líneas negras. ¿Ven? Hay unas flechitas negras ahí señalando acá, ¿ve? Acá también. Eso se llama broncograma aéreo. También puede haber imágenes pequeñitas, redonditas, negritas, se llama alveolograma. ¿Ya? Broncograma, alveolograma. Y ahí dice acá, patrón alveolar. Son radiopacidades de aspecto algodonoso o nodular, de bordes imprecisos, que tienden a confluir y cuando son grandes se llaman condensación o consolidación. La densidad es media, es una radiopacidad intermedia, tienden a confluir, les dije, con broncograma. ¿Qué es broncograma? Las líneas negritas. Alveolograma, las bolitas negritas chiquititas, alveolograma. El volumen del pulmón afectado no se altera porque simplemente es un cambio de aire por otro contenido. Y la distribución puede ser de un lóbulo, de un segmento, puede ser bilateral. Entonces, este es el patrón alveolar. Característica del patrón alveolar, entonces, radiopacidades, herencia intermedia, bordes imprecisos de aspecto algodonoso, que si son grandes se llama condensación, tienden a confluir y tienen broncograma y alveolograma. No cambia de volumen el pulmón. Siguiente. Ahí está una neumonía lobar. ¿Por qué lobar? Porque ahí está la cisura. Ha comprometido todo un lóbulo. Si es un segmento, voy a ver, pues, no bordes precisos, pero el borde simplemente acá lo ha hecho la cisura. Si hubiese sido una neumonía segmentaria, los bordes hubiesen continuado siendo imprecisos. Aquí el borde lo dio la cisura. Siguiente. Siguiente. El patrón alveolar, como le dije, si es localizado, puede ser de un segmento o un lóbulo. Si es difuso, le llamamos bronconeumonía. Y si es generalizado, bilateral y simétrico, puede corresponder a un edema pulmonar agudo. Siguiente. Recuerden que edema pulmonar agudo es agua dentro del pulmón, por lo tanto también da un patrón alveolar. Bueno, esto es para demostrar el broncograma, el alveolograma sobre todo, ¿no? Es el alveolograma. Siguiente. Igual, alveolograma, siguiente. Aquí tenemos, este es una neumonía segmentaria, es una radiopacidad, bordes imprecisos, y se ven algo de broncograma ahí, ¿no? Acá otra radiopacidad de bordes imprecisos. Esta es la radiografía frontal y esta es una radiografía lateral. Siguiente. Siguiente. Acá tenemos varias radiopacidades en ambos pulmones, por lo tanto esto es una bronconeumonía. Siguiente. Igual acá tenemos una neumonía grande. ¿Ya? Entonces, todo esto es infiltrado acinar. Entonces, apretado alveolar. Y acá también hay, esta es una bronconeumonía. Siguiente.
Cuando ese infiltrado alveolar es bilateral, simétrico, se distribuye en forma de alas de mariposa. Eso es un infiltrado alveolar bilateral que corresponde, el diagnóstico es edema pulmonar agudo. ¿Ya? Como ven ustedes, tiene radiopacidad de aspecto algodonoso, bilateral con broncorama, con alveolograma. Siguiente. Ahí está, sí. Es el edema agudo de pulmón. Radiopacidades alveolares distribuidas en alas de mariposa. Siguiente. Otro edema agudo de pulmón. Desde los cilios, la radiopacidad se distribuye en forma simétrica bilateral. Siguiente. Este paciente se había ingerido querosene. Ingresa por la tráquea y va a ocupar los alveolos, ¿no? También es un infiltrado alveolar bilateral. Es algo asimétrico. Es una bronconeumonía por aspiración de querosene. También es un patrón alveolar. Para que no se olviden, el patrón alveolar son radiopacidades, aspecto algodonoso, con broncorama, con alveolograma, sin que se modifique el volumen pulmonar. Siguiente. Esto también es un patrón alveolar, pero esto corresponde a un cáncer. ¿Ya? Es un poco asimétrico, esto corresponde a un cáncer. Pero ustedes dicen que lo que acá, la didáctica en este capítulo es reconocer el patrón alveolar. ¿Ya? Que son radiopacidades, aspecto algodonoso, con broncorama. Acá está miren, el broncorama, ¿ven? Una flechita señalando el broncorama, alveologramas. Siguiente. Un carcinoma alveolar, un cáncer, es una proliferación de células en los alveolos, pero es un cáncer alveolar. Siguiente. En tomografía se ven así, son radiopacidades que han reemplazado al aire pulmonar y tienen broncograma aéreo. Ven ahí el broncograma, son las líneas, y el alveolograma son las imágenes redonditas de aire. Siguiente. 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 Para que tengan en cuenta, el patrón alveolar tiene este aspecto en tomografía. ¿Ya? Son radiopacidades de aspecto algodonoso, difusas, de bordes no bien definidos, confluentes, y miren, ahí está el broncograma de ello. Ten en cuenta, es un aspecto algodonoso. Siguiente, es en tomografía. Este es un paciente también con patrón alveolar, es un semiahogado, se tragó agua. ¿Bueno? Miren acá, la distribución del patrón alveolar bilateral, pues se tragó agua, un semiahogado. Siguiente. Otra vez, estas son las opacidades alveolares o acinares. Siguiente. Siguiente. Otra vez, este es en tomografía, infiltrado alveolar, y en rayos X, infiltrado alveolar. Acá también hay pequeños infiltrados alveolares aquí. Este debe ser corresponder al lóbulo superior, este también al lóbulo superior y al lado izquierdo. Siguiente. También infiltrados alveolares. Siguiente. Pasamos al patrón intersticial. El patrón intersticial es el siguiente, sí, es la trama que sostiene al pulmón. Siguiente. Es el intersticio que sujeta al pulmón. Aquí está, es el intersticio que sujeta al pulmón. La malla que sujeta a los acinos, a todo el pulmón. ¿Ya?
Esta es la unidad funcional del pulmón, el oblillo secundario. Y tiene pues el intersticio, que es una imagen geométrica. Pero ese intersticio, ¿qué contiene? Ven ahí unas líneas azules y unas líneas verdes. En este intersticio va un capilar linfático, un capilar venoso. ¿Ya? En el centro está el acino, que son los alvéolos, que contienen el aire, y dentro de este acino va una rama del bronquio, es un bronquiolo, y una rama arterial, una arteriola. Por lo tanto, en la unidad funcional, esto ya lo saben ustedes, los alvéolos están en la periferia, y en el centro va un bronquiolo, una arteriola, y en la trama intersticial va el capilar linfático y una vénula. Esa es la unidad funcional del pulmón. ¿Ya? Los septos son el intersticio, es un tejido conectivo. ¿Ya? Además contiene la vena y el linfático de drenaje. ¿Ya? En el centro va la arteria y el bronquiolo. Todo esto es los acinos. Siguiente. Entonces ya tenemos idea qué es el intersticio. Siguiente. Acá está el intersticio, toda la arquitectura que sujeta al pulmón para la función del pulmón. Hay tres tipos de intersticio. Un intersticio periférico, que son los septos interlobuliares. Un intersticio parenquimal, que son el intersticio intralobular, y un intersticio peribronquial. Está en rojo acá. Siguiente. Ahí está la malla. Siguiente. Entonces, la lesión intersticial es un conjunto de signos que traduce la afectación del intersticio. Habitualmente el intersticio no se ve, es muy delgado. ¿Por qué se puede hacer visible el intersticio? Porque se acumula agua, edema, porque hay infiltración celular, hay fibrosis, sangre. A diferencia del patrón alveolar, la afectación intersticial, el aire alveolar está conservado, porque acá no hay cambio de aire. Pero lo que sucede acá son las paredes del intersticio, o sea, de los alvéolos, van a estar engrosadas, lo que va a improntar la luz alveolar. Siguiente. ¿Cómo se manifiesta el intersticio? Por radiopacidades lineales. En estos septos también puede haber micronódulos, ojo, pero son micronódulos como fueran canicas, chiquititas. Por líneas, puede tener aspecto reticular como una malla, y esta malla puede ser delgada, reticular, o también puede ser una malla gruesa, que se llama imagen en panal de abeja. Y las líneas A, B y C de Kerley. Siguiente. Entonces, esos son los signos principales que vamos a ver en un patrón intersticial. ¿Ya? Ahí tenemos las líneas, el patrón reticular delgado, el patrón reticular grueso en panal de abeja, o un patrón micronodular que habló su compañero hoy día, de la tuberculosis miliar, ¿ya? El patrón micronodular, o un combinado de retículos con nódulos. Entonces, cualquiera de estos patrones podemos encontrar en una enfermedad intersticial. Siguiente. Miren la diferencia. Este es un patrón alveolar en tomografía y este es un patrón intersticial en tomografía. Eso tienen que diferenciar. ¿Ya? Es distinto, dice. Aquí tenemos un patrón intersticial, pero micronodular. Micronodular, intersticial micronodular. Siguiente. Es así, miren, como si fueran estas canicas dispuestas, independientes, no confluyen. Ya no confluyen, todas son independientes, son pequeñitas, de 1 a 3 milímetros acá, de 1 a 3 distribución difusa. Este es el patrón intersticial micronodular o también miliar. Siguiente.
A más aumento les he puesto para que vean ustedes. Aquí no hay broncograma, no hay alveolograma. Este es patrón intersticial micronodular. Siguiente. ¿Ya? Este es un patrón. Generalmente pacientes alcohólicos tienen este patrón miliar de tuberculosis miliar. ¿Ya? Son micronódulos de 1 a 3 milímetros distribuidos difusamente en ambos pulmones. No confluyen, están distribuidos difusamente. Siguiente. Otro patrón miliar. Siguiente. De una tuberculosis. Este es otro patrón miliar. ¿En quiénes más podemos ver patrón miliar? En tuberculosis a la cabeza, en neumoconiosis, pacientes expuestos a polvos. También podemos ver este patrón de micronodular intersticial. Este es otro patrón miliar. Siguiente. Estos son micronódulos miliares. Siguiente. ¿Qué más tenemos en patrón intersticial? Siguiente. Bueno, esto para recalcar. ¿Por qué el intersticio se hace visible cuando no debe verse? Cuando hay edema venoso, o sea, la vena se ingurgita. Cuando hay una congestión linfangítica, por ejemplo, una carcinomatosis, un cáncer avanzado, también se hace visible el intersticio. Por inflamación del intersticio, generalmente, cuando hay una cardiopatía, por ejemplo, insuficiencia mitral, se puede hacer visible las venas y por lo tanto las vénulas ingurgitarse en el intersticio. También por fibrosis, por una tuberculosis avanzada, por una asbestosis, una neumoconiosis. También se hace visible en una metástasis. Y también en cualquier enfermedad granulomatosa como tenemos la tuberculosis miliar. La sarcoidosis también. Siguiente. En esos casos se hace visible el intersticio. Recordad que el intersticio es este de aquí. ¿Ya? Que hay en estos septos hay colágeno, elastina. Además está la vénula y el capilar linfático. Siguiente. Seguimos. Aquí es el intersticio. Este intersticio cuando se engruesa da las líneas de Kerley. Siguiente. Vamos a ver las líneas ahora. Pasamos a líneas, las líneas de Kerley. Las líneas A, B y C. Las líneas A generalmente se distribuyen a partir del hilio pulmonar y se irradian hacia la periferia. Tienen 1 a 2 milímetros de espesor y pueden llegar hasta longitud de 5 centímetros. ¿Qué corresponden? Corresponden a tabiques interlobulillares engrosados por edema, inflamación, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente. Ahí está, este es el hilio y líneas de Kerley. Delgadas de 1 a 2 milímetros. Delgadas de 1 a 2 milímetros. Sí, las líneas A de Kerley, entonces desde el hilio a la periferia. Siguiente. Líneas B de Kerley. Las líneas B de Kerley están siempre sobre el seno costodiafragmático. ¿Ya? Son pequeñas, horizontales, sobre el seno costodiafragmático son horizontales, de 1 a 2 centímetros de longitud. Están sobre el seno costodiafragmático sobre la pleura, ¿no? Generalmente corresponden a congestión del intersticio por edema pulmonar. Perdón, congestión del intersticio congestión del intersticio de la vénula. Congestión del intersticio por congestión de la vénula. Y generalmente de la vénula es por problema cardíaco. Siguiente. Ahí está, para que se vean mejor las líneas de Kerley. B. Líneas de Kerley B. Son periféricas. Están sobre el seno costodiafragmático, sobre la pleura. Siguiente. Otras líneas de Kerley acá. Son periféricas sobre los senos pleurales. Siguiente. Las líneas A era del hilio. Las líneas B son periféricas. Las líneas C de Kerley. Las líneas C de Kerley son estas líneas mal definidas que rodean los hilios, que difuminan los hilios. ¿Ya?
corresponde al intersticio peribroncovascular. ¿Ya? Esas son las líneas C de Kerr, las que difuminan el contorno de los ilios. Siguiente. Miren, el ilio, no vemos bien los vasos, acá hay una difuminación. Ese es el intersticio peribroncovascular. Línea C de Kerr. Siguiente. Bueno, esto es un edema intersticial de origen cardiogénico. Entonces, si es un origen cardiogénico, hay un intersticio engrosado. Y estas son las líneas C de Kerr. ¿Ya? No hay fulminación del contorno. Aunque acá hay líneas A también de Kerr. Esta es una línea A de Kerr. ¿Ya? Hay líneas A y hay línea C de Kerr. Siguiente. Siguiente, que no se ve muy bien. Pasamos al patrón reticular grueso o de Panal. Es un patrón de ya una avanzada deterioro del intersticio. ¿Ya? Vemos un patrón reticular grueso, también llamado en Panal. Vamos a ver paredes gruesas del intersticio. Van a formar imágenes anulares de más o menos 5 a 10 milímetros. El patrón reticular grueso es una lesión irreversible. El paciente ya necesita trasplante. Se observa en caso de tuberculosis avanzada, fibrosis avanzada, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, dermatomiositis, pueden hacer fibrosis avanzada, pacientes con neumoconiosis, pacientes expuestos al polvo ya avanzados, esclerodermia en sarcoidosis. Siguiente. El reticular grueso es una lesión irreversible. Miren acá, imágenes anulares, como si fueran múltiples bolitas negras y las paredes son gruesas. ¿Ya? En panal de abeja siempre es periférico. Hay una destrucción ahí del parénquima. Siguiente. Esa es radiografía. Miren cómo se ve en la tomografía. ¿Ya? Estos se llaman imágenes anulares, esas negritas, y las paredes gruesas. Miren la pared acá gruesa. ¿Ya? Todo esto de aquí, estos son imágenes anulares y las paredes gruesas. Se llama patrón intersticial reticular grueso o también llamado panal de abeja. Ojo, patrón reticular grueso o también llamado empanal de abeja. Siguiente. Bueno, estos son ya otras patologías intersticiales de neumoconiosis, de la siderosis, en la cual vemos múltiples micronódulos y también hay patrón intersticial lineal aquí. Debe ser líneas de C de Kerr. Siguiente. Otras neumoconiosis. Vemos patrón intersticial periférico, grueso. Siguiente. Pulmonarestosis, también igual, patrón intersticial, línea C de Kerr. Siguiente. Asbestosis, siguiente. Eso no va a venir. Asbestosis también, como hace fibrosis, bandas gruesas, densas, intersticiales. Siguiente. Sarcoidosis, siguiente. Pasamos a patrón atelectásico. Ojo, hemos visto patrón alveolar, patrón intersticial. Pasamos a patrón atelectásico ahora. Siguiente, patrón atelectásico quiere decir pérdida del volumen. A, dice, alveolo pierde volumen y se colapsa. Por lo tanto, el pulmón disminuye o el segmento o el lóbulo disminuye de volumen. ¿Y qué origina? Ya no hay aire, vamos a ver radio opaco, densidad agua. Estas etiologías pueden ser las causas de que pierda volumen. Siguiente. Entonces, los signos principales son una radiopacidad homogénea. Aquí los bordes van a ser definidos porque es un segmento, un lóbulo, un pulmón. Disminución de volumen y cuando disminuye el volumen tracciona todas las formaciones anatómicas vecinas hacia la lesión. Siguiente.
Signos secundarios, vamos a ver pinzamiento, como disminuye volumen, pinzamiento en los espacios intercostales, hiperventilación de los segmentos sanos para compensar la pérdida de función de ese pulmón atelectásico. Otro signo secundario, elevación del diafragma, retracción del mediastino hacia la lesión siguiente. Veamos aquí. Esta es una atelectasia del lóbulo superior derecho. ¿Ya? Miren, retrae la tráquea, eleva la cisura menor, eleva el hilio pulmonar, eleva el diafragma. Entonces, signo primario, radiopacidad, densidad agua del lóbulo superior derecho, homogénea, que retrae la tráquea, eleva cisura, eleva hilio, eleva diafragma, retrae mediastino. Siguiente. Es atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá hay una cosa importante. En la atelectasia del lóbulo superior derecho hay un signo importante y patognomónico. Es este signo de la S itálica. La cisura menor, en el otro no se veía en la radiografía anterior, pero aquí se ve mejor. La cisura menor se eleva en forma de S itálica. Aquí la ven, la cisura menor se eleva el hilio, retrae la tráquea. ¿Ya? Este es un estudio de broncografía que ya no se hace ahora. Le dan contraste al paciente y miren aquí, las flechitas aquí señalan que aquí hay un tumor que no permite el ingreso del aire. Se amputa aquí y por lo tanto provoca una atelectasia del lóbulo superior. Y el pulmón sano está hiperventilado compensando. Elevación del hilio, elevación del diafragma. Siguiente. Otra vez el signo de la S itálica, clásico patognomónico de atelectasia del lóbulo superior derecho. Siguiente. Esta es otra atelectasia, pentomografía, esta es una atelectasia segmentaria aquí. Siguiente. Esta es una atelectasia del lóbulo medio derecho. ¿Ya? Acá está la atelectasia del lóbulo medio derecho. La atelectasia del lóbulo medio derecho, su signo patognomónico es radiopacidad, que tiene signo de la silueta positivo con la aurícula derecha. ¿Qué es el signo de la silueta positivo? De que la radiopacidad de la aurícula no, no tiene límite con la atelectasia. El signo de la silueta es cuando una lesión pulmonar no pierde su límite con la estructura vecina, puede ser con mediastino o con el diafragma. Entonces la atelectasia del lóbulo medio dando signo de la silueta positivo con la aurícula derecha. Es una radiopacidad, densidad agua, paracardíaca derecha, con signo de la silueta positivo. Esa es atelectasia del lóbulo medio derecho. Siguiente. La atelectasia del lóbulo medio derecho también, en la radiografía lateral, se ve como una radiopacidad triangular de base anterior y de vértice hacia el hilio pulmonar. Vuelvo a repetir, la atelectasia del lóbulo medio se ve como una radiopacidad triangular con base anterior y vértice hacia el hilio. Siguiente. Esta es otra atelectasia del lóbulo medio. Da signo de la silueta positivo con el mediastino. Tiene aspecto triangular radiopaco, igual aquí, de base anterior y vértice hacia el hilo. Tiene aspecto triangular. Radiopacidad paracardíaca derecha que borra el contorno de este lado del corazón. Ese es signo de la silueta positiva. Siguiente. Otra vez, atelectasia del lóbulo medio de diferente presentación, signo de la silueta positiva con la aurícula derecha. Siguiente. Esto es una atelectasia del lóbulo inferior. ¿Por qué?
Aquí está el lóbulo medio, miren. Aquí no hay signo de la silueta positivo. Esta radioopacidad triangular da signo de la silueta positivo con el diafragma. Este es el lóbulo medio, porque no hay signo de la silueta positivo acá. Es una atelectasia del lóbulo inferior derecho, da signo de la silueta positivo con el diafragma. Entonces, el signo acá de la atelectasia del lóbulo inferior derecho es signo de la silueta positivo con el diafragma. Siguiente. Y en la radiografía lateral se ve la radiopacidad, se ve posterior. La radiopacidad de la atelectasia del lóbulo inferior es un aspecto triangular, pero es retrocardíaco. Es retrocardíaco. Siguiente. Esta atelectasia es del lóbulo medio o inferior. Chicos, ¿están despiertos o están durmiendo ya? Es del lóbulo medio. Es del lóbulo medio porque da signo de la silueta positivo aquí, el diafragma se ve. Y la radiopacidad está anterior. Esta es una atelectasia del lóbulo medio. Siguiente. Esta atelectasia es del lóbulo este es del pulmón derecho. Signos: radiopacidad homogénea, tracción de tráquea, signo de la silueta positivo con el mediastino, elevación del diafragma, pinzamiento de espacios intercostales, tracción de tráquea, hiperventilación del pulmón contralateral. Siguiente. Otra atelectasia del del pulmón derecho. ¿Ya? Tracción de tráquea, radiopacidad homogénea, disminución de espacios intercostales, signo de la silueta positivo con el mediastino y con el diafragma. Siguiente. Igual, miren, atelectasia pulmonar derecha. Siguiente. Esta es una atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Siguiente. No creo que les pregunten esta. Del lóbulo de la língula. Siguiente. Siguiente. Esta sí pueden preguntar. Atelectasia del lóbulo, del lóbulo inferior izquierdo. No he puesto una atelectasia. A ver, la atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, ¿qué signos da? Es una radiopacidad homogénea, que da signo de la silueta positivo con el mediastino, tracciona el mediastino. Incluso puede hacer que el pulmón derecho pase la línea media, ¿ya? Y si pasa la línea media se ve la columna, signo de la columna desnuda. ¿Qué se llama signo de la columna desnuda? Cuando se ve toda la columna sin la radiopacidad del mediastino. Entonces, cuando hay atelectasia del pulmón izquierdo o del lóbulo inferior izquierdo, da el signo clásico de la columna vertebral desnuda. Siguiente. Ahí está. Atelectasia del pulmón izquierdo. Siguiente. Este es el signo de la columna desnuda. Ahí está. Cuando hay una atelectasia completa del pulmón izquierdo, da el clásico signo de la columna desnuda. ¿Ya? Es patognomónico que puede venir en el examen. Y lo demás, ¿no? Es una radiopacidad homogénea, densidad agua, que da signo de la silueta positivo con el mediastino, hay pinzamiento de espacios intercostales, elevación del diafragma, tracción de la tráquea. Siguiente. Este es clásico, estas preguntas. Otra vez, atelectasia pulmonar izquierda. Muy bien, chicos. ¿Hay algo más? Muy bien. Nos quedamos aquí. Los otros patrones son el patrón destructivo. El patrón destructivo quiere decir una destrucción del parénquima pulmonar, en la cual hay unas radiopacidades, unas cavernas, o patrón destructivo también de los alvéolos, como el enfisema. Otro patrón es el nodular y de masa.
el nodular generalmente es el nódulo es una imagen nodular menos de 3 centímetros y el de masa es más de 3 centímetros, 5 centímetros. Hay que caracterizar los nódulos. Los nódulos se caracterizan por los bordes, el contenido, si presenta calcificaciones, si hay lesiones asociadas. El nódulo benigno es un nódulo de contornos definidos que puede ser homogéneo también heterogéneo, porque los amartomas, que es un nódulo benigno, tiene calcio y tiene grasa. La característica es que es un único, que tiene densidad grasa, es el amartoma. Y el nódulo benigno siempre tiene contornos definidos y no tiene lesiones satélites. Mientras que el nódulo maligno, de bordes espiculados, con necrosis, con lesiones satélites, cola pleural, broncograma aéreo, es el nódulo maligno. Después, ¿qué tenemos? Mediastino, yo les hice la clase de mediastino. ¿Les mandé la clase de mediastino o no les mandé? No que Me yo acuerdo. recuerde, doctora. No, ahora se los mando ya. Creo que sí me pidió y no le llegué a mandar. Voy a mandarse la clase de mediastino, a ver los mediastinos, el anterior, medio y posterior, el mediastino anterior, los signos es que hay un borramiento del espacio retroesternal y los más frecuentes tumores, la más frecuente lesión del mediastino anterior es el timoma. El timoma es el más frecuente, puede también ser el bocio, un tumor de tiroides, los tumores germinales en pacientes varones jóvenes, el linfoma. Y las lesiones del mediastino posterior son, los signos es borramiento del espacio retrocardíaco y lo más frecuente son los de origen neurogénico o también de esófago. Eso sería un resumen, chicos, en cuanto a las clases que se han hecho en este capítulo. Si tienen alguna pregunta, ya estaban listos hoy día para su examen, así que ¿qué dudas tenían? Háganlas ahora. O ya están preparados totalmente, no hay dudas. O están durmiendo ya. Disculpe, doctora, con respecto a la telectasia del lóbulo medio, dijo que se diferencia por la silueta y el inferior no lo recuerdo, no lo apunté. Ya, en la atelectasia del lóbulo inferior no hay signo de la silueta positivo con el mediastino, pero sí con el diafragma. O sea, vas a ver el contorno del lado derecho completo. El contorno del lado derecho del pulmón con la silueta cardíaca lo vas a ver completo. Ahí no hay signo de la silueta positivo. Ahí está, el anterior. Otro. Ese es el lóbulo medio. Siguiente. 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 Ahí. ¿Ves? No, te pasaste. Exacto. Mira, todo el contorno lo vas a ver. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está todo el contorno. Este es del lóbulo inferior. Tiene una radiopacidad triangular y lo que se borra es el contorno del diafragma abajo. ¿Ya? En la telectasia del lóbulo inferior tiene una radiopacidad triangular con, no da signo de la silueta positivo con el mediastino. ¿Ya? No hay signo de la silueta positivo con el mediastino. Y en la radiografía lateral, lo que se va es la siguiente, la radiografía lateral, la radiopacidad es posterior, triangular posterior en el espacio retrocardíaco. ¿Ya? Es posterior. En la telectasia del lóbulo medio es anterior. ¿Alguna otra pregunta? Es el lóbulo medio. Y miren el espacio retrocardíaco, miren. Miren el espacio ahí retrocardíaco, ¿ves? Es rayo lúcido.
Ah, ok, doctora. Cuando es lóbulo inferior, es radiopaco en retrocardíaco. Y en el otro Así, lado, si es que es lóbulo medio. Ok, doctora. Perfecto. Gracias. ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, si no hay preguntas, ya están listos. Nos vemos el día lunes, entonces. ¿O quieren dar el examen ahora? No, doctora, el lunes está bien, está perfecto el lunes. Más bien, mi diapo ya se la mandé a su correo. Y si por A o B falta la diapositiva de alguien más de mis compañeros, me avisa, doctora. Ya. El Megastino lo va a mandar ahorita. Ok, genial. Y lo manda a usted y ya se lo manda a a su promoción, ¿ya? Por favor. Me había Ok, olvidado. doctora. Una noche más tranquila. Ya. Si no hay preguntas, hemos concluido.